Señoras y señores, bienvenidos a C, Sociedad y Economía, este programa que busca ser un espacio a la información sobre las temáticas económicas y sociales de nuestro país y el mundo en general. Mi nombre es Israel Urrunaga y estaré acompañándolos durante la próxima hora con informaciones de vital importancia para el entendimiento de nuestro planeta. Y el día de hoy, C, Sociedad y Economía ha preparado un programa sobre la educación, cómo va la educación en nuestro país. Vamos a tener el día de hoy una entrevista muy completa con el director regional de educación del Cusco, que nos va a estar un poco hablando de lo que ha estado a suceder con respecto al percurso del año escolar, todas las determinaciones que se han dado. Nos estará a contar cuáles son las actividades o acciones que ellos han estado a viabilizar o que estarán a viabilizar para poder estar a recuperar el año escolar que por poco y no se pierde. Ahora, también C, Sociedad y Economía el día de hoy ha estado a preguntar a la población en general sobre qué sería necesario o cómo podríamos estar a mejorar la educación en nuestra región y en nuestro país. También en nuestra última secuencia del programa tendremos nuestra nueva secuencia Empresarios y Empresas, en la cual estaremos presentando una nueva empresa muy innovadora con una idea súper sí, una muy buena idea sobre la realidad virtual, esta realidad virtual que está en todas partes del mundo, ya está también en Cusco. Pero ¿qué les parece si empezamos ya con C, Sociedad y Economía y empezamos a hablar sobre la educación en nuestro país? Tendríamos que empezar diciendo de que ciertamente en el Perú hay muy buenos docentes, muy buenos profesores, pero uno de los principales problemas es que es un país que no está integrado totalmente. Tenemos muchos parámetros sociogeográficos que se podrían estar a denominar de esta manera, que hacen que se requieran muchas políticas, muchos parámetros, incluso trabajos muy ligados a lo que es la educación multicultural bilingüe y etcétera, ¿no? También hay diferentes clases políticas que son parte integral de este contexto gobernativo, que hacen que pues las decisiones no sean del todo concertadas, consensuadas y demás, y además se llegan pues a tener criterios sobre la satisfacción de intereses, de poderes, de personas y demás. Ahora, el Perú necesita colaboración de muchos estudiosos para poder estar a realizar una estructura académica adecuada. Ciertamente la estructura de hoy que tienen los colegios de alternancia, los colegios de alto rendimiento, las jornadas escolares completas y demás, es una idea bastante buena, bastante propositiva, pero que todavía no está brindando al 100% las capacidades, o no está mostrando al 100% las capacidades de los estudiantes y demás. Ahora, muy importante a tener en consideración, por ejemplo, en los niveles primaria y secundaria, de la costa, sierra y selva, porque nuestro país tiene pues realidades idiosincráticas muy distintas, que son diferentes no solamente por ubicación, por costumbres. Si vamos a tocar de lleno el tema educativo, por la falta de maestros, la llegada de maestros a algunos lugares, cierto, están los maestros itinerantes que van de un lado a otro buscando estudiantes y demás, pero aún así las circunstancias no son del todo completas. Otro de los problemas es que hay un solo docente para enseñar a toda la primaria, es decir, en algunas instituciones educativas hay un solo docente para enseñar primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto y sexto grado de primaria, que es una situación relativamente complicada para poder poner a todos los chicos en los niveles en los que se encuentran. Es decir, es algo complicada para que la enseñanza sea adecuada para los niveles y en los niveles en los que se encuentran, para los años o percursos educativos y los niveles en los que se encuentran. Ahora hay que tener fundamentos para formular documentos,
Si bien es cierto, el Perú lamentablemente hoy es uno de los últimos países en inversión a nivel educativo. Y eso es un problema bastante grave, bastante complicado. Además, las inseguridades que se generan en los estudiantes son debidas, según algunos analistas, a la mala calidad de los profesores. Profesores que para algunos, muy equívocamente considero, son profesores ineptos, incapacidades, que no tienen la capacidad educativa, la pedagogía necesaria, ni los parámetros académicos, cosa que no es cierto según los últimos estándares de desarrollo. Ciertamente, hace 5 años, por ejemplo, los resultados de la prueba PISA demostraban que nuestro país se encontraba en el último lugar y que era uno de los países que menos invertía en educación. Hoy, que la inversión en educación se ha incrementado a más de $2.000 por estudiante, los resultados son mucho mejores. Es decir, hoy casi 2/3 de los estudiantes, por ejemplo, del segundo de primaria, tienen la capacidad de lectura, es decir, por lo menos los estándares básicos de entendimiento y comprensión lectora, cosa que ha variado mucho del 1/3 en el que se encontraba hace 5 años, y esto porque se ha incrementado la cantidad de inversión en la educación. Pero bueno, esto es alguno de los temas que vamos a estar a tocar también con el director de educación. Ahora, hay algo que se llama una falta de monitoreo, ¿cierto? ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que no se controla si los docentes están en aula, no se controla si la calidad de los percursos académicos que se desarrollan en aula son los más adecuados, ¿cierto? Y hasta semáforo educativo para ver si los directores están, y hasta la evaluación docente que se va a viabilizar en torno a las capacidades de los docentes, una evaluación de la cual los docentes se han negado totalmente por una coyuntura de que aparentemente serían pues percursos realizados por los gobiernos de turno para poner a la gente de confianza y demás, pero al niño lo obligan a aprender y de una forma muy ligada a parámetros antiguos, cosa que malogra las habilidades psicomotoras, que no da ninguna ganancia académica. Ahora, la implementación de una nueva tecnología, de una tendencia educativa mejor, podría estar a brindar mejores coyunturas. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a ver unos instantes este Vox Pop que hemos preparado para preguntarle a la población cómo podemos hacer para mejorar la educación en nuestro país? Veamos. En el país sería que los maestros estén preparados, porque si tenemos maestros mal preparados no hay buena educación. Dale. Docentes más capacitados y que la infraestructura de los colegios en parte, y aparte sería incrementar algunas horas de estudio para así poder mejorar. Yo creo que en la educación primaria deberían haber profesores que estén con un solo grado hasta que termine la primaria, porque así el profesor sabe cómo están, en qué nivel están sus niños, y no tienen que estar reiniciando las cosas, y así iría el Perú cambiando. Genial. Con un programa de neurocodificación creo que podrían mejorar la calidad educativa. Mejorando las currículas escolares, porque algunos de los docentes aún tienen los métodos antiguos y esto no nos permite que pues nos podamos desenvolver, ya que algunas cosas son tan a la antigua que pues no utilizamos la tecnología o las cosas nuevas que estamos adquiriendo. Darle más tiempo, los papás podemos dar más tiempo, de esa forma podemos educarlos. Aplicando los valores, nosotros como ciudadanos tenemos que, más que todo, así en las calles, así, tenemos que aplicar más que todo los valores. En primer lugar sería que los estudiantes se pondrían de su parte, mayormente. Tienen que estudiar en pensar en cómo mejorar su educación. Enseñando por igual a todas las personas, porque a veces los pobres no tenemos las mismas posibilidades que otras personas. Y el Ministerio de Educación no nos brinda esa educación igual para todos.
Luego de haber viabilizado y visto lo que las personas consideran, me parece que ha llegado el momento de que podamos analizar la educación desde el punto de vista económico. Pues el 2016, por ejemplo, a la salida del gobierno de Humala, la inversión en educación bordeaba, y cosa que es muy positivo, los 3.6% del Producto Bruto Interno. Hoy estamos llegando a un poco más, casi estamos llegando a 4%, cosa que aún no es suficiente. Es el 17%, educación tiene el 17% del presupuesto de la nación para las diferentes carteras. Pero a nivel del presupuesto total del Estado, de todo el dinero, toda la plata que tiene el Estado, educación es solamente entre el 4% aproximadamente del gasto que se hace para educación. Y esto es algo preocupante porque, si bien es cierto, en otros países, vamos a ver, por ejemplo, las realidades que se tienen con respecto a países que realmente invierten en educación. Ahora, el Perú es el último o el país con menor inversión en educación en toda la América Latina. Y arriba de nosotros está la República Dominicana, que invierte $2.426 por estudiante. Chile más arriba con $4.000 por estudiante. Y algún día pues el Perú estará pues a llegar a los niveles que tiene Finlandia, por ejemplo, que se gasta $10.000 por estudiante, o Singapur, que se gasta casi $13.000 por estudiante. Situación que sería muy importante para realmente lograr todos los beneficios de educación. Ahora, educación, hoy que los parámetros económicos son mayores, hay un parámetro educativo que es el de la OCDE, que es un poco las cifras que miden todo este parámetro educativo, y dice que el Perú invierte hoy $2.011 por estudiante, situación que no es del todo propositiva y que se ha demostrado con los indicadores. Hoy 2/3 de los estudiantes de segundo de primaria logran leer a satisfacción. 1/3 logra realizar sus actividades matemáticas, es decir, entiende los ejercicios matemáticos que realizan para el año en el que se encuentra, segundo de primaria. Y esto hace 5 años era muchísimo menos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto menos se invierte en educación, menos aprenden los niños. Cuanto más invertimos en educación, más aprenden los niños, y eso es algo que tiene que quedar en claro en todos los gobernantes, en todas las autoridades, en todos los parámetros de la educación en nuestro país. El Ejecutivo destinará 27.000 millones para educación, que es 5% más con respecto al presupuesto del año 2017, es decir, para el 2018 hablamos. Cosa que aún no es suficiente, porque si bien es cierto, el presupuesto se ha incrementado, ha disminuido en el contexto macro, cosa que también hablaremos con el director de educación. El énfasis está en el fortalecimiento de capacidades. Es muy importante fortalecer las capacidades de los docentes, generar calidad de aprendizaje de los niños, consolidar todo el parámetro de educación superior, la reducción de la brecha de infraestructura. 6.000 millones para infraestructura es algo que el Perú debe lograr, y se tiene que hacer también énfasis en la educación rural. Señoras y señores, estamos de regreso con C, Sociedad y Economía. Hoy nos acompaña el director de educación de la región del Cusco. Señor director, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder de repente conversar, comunicar algunas acciones que estamos desarrollando desde el Gobierno Regional de Educación, desde el Gobierno Regional del Cusco, desde la Dirección Regional de Educación del Cusco. Perfecto, señor director. Sabemos que el sector de educación se encuentra en un momento relativamente complicado por esta constante de huelgas que han llevado pues al magisterio a cierto tipo de acciones y demás. Lo que nosotros queríamos saber es, ¿ya se tiene un plan de contingencia? ¿Ya se va a viabilizar todo un percurso laboral para sustituir el tiempo perdido? Sí, yo creo que en primer lugar habría que reconocer el valor que tiene el maestro en la sociedad y la responsabilidad que tiene el Estado en reivindicar al maestro. El maestro, olvidado de un tiempo a esta parte,
en la parte reivindicativa, fundamentalmente en la parte económica, ¿no? Entonces, esta huelga que ha sido, digamos, de más de 58 días en la región del Cusco, ha representado pues este espacio donde el Estado finalmente ha tomado la decisión, de acuerdo a la promesa electoral del gobierno central, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, de incrementar las remuneraciones. Y seguramente este paso ayudará pues a mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de los profesores, pero este efecto post-huelga, que tiene que ver con haber perdido las horas de clase, significa también pues en el docente mayor compromiso, mayor responsabilidad, y como ellos mismos han anunciado al final de la huelga, pues ellos han hecho un juramento de honor, devolverles las horas que se han dejado de trabajar. Sí. Desde luego, el tiempo perdido no se recupera, pero la responsabilidad de devolver el tiempo, que son aproximadamente 30 días, está inmerso dentro de un plan. Cada institución educativa, cada institución educativa ha elaborado un plan específico de recuperación de clases. En el mejor de los casos, hay instituciones educativas que terminarán las labores el 24 de enero y otras, dependiendo de las características geográficas, socioculturales, etcétera, etcétera, van a concluir el año escolar probablemente en la primera o segunda semana de enero, y otros fundamentalmente en el 23 de enero. Y obviamente se tiene ya reportado de todas las UGELs este plan de recuperación de clases. Genial. Mire, nosotros habíamos conversado ya con algunos de los dirigentes que ciertamente han estado a exigir un derecho, ellos son y generan el presente y futuro de nuestro país. Gracias a ellos, a grandes egregios, y también pues se tiene que estar a viabilizar todo un conjunto de consideraciones hacia los maestros. Cierto es que el anuncio del incremento de los 2.000 soles como línea de base era un anuncio que se hizo muchísimo tiempo antes del inicio de huelga. Esto... Y no solamente esto, ¿no? Se han hablado de las situaciones de las deudas sociales, y etcétera, mecanismos de pago, etcétera. Esto ha sido ya relativamente zanjado. Los docentes hoy no quieren una evaluación, o por lo menos lo que se entiende ante la población es que ellos preferirían evitar la evaluación porque tienen miedo de que el gobierno de turno, el gobierno que llegue, pueda estar pues a pretender poner a las personas. Cosa que se evitaría con diferentes parámetros. Se podría convocar a una tercera institución a convocar a los concursos, etcétera, y la evaluación también podría hacerse por otra parte. Bueno, lo que también queríamos consultarle a usted era lo relativo, por ejemplo, a los avances que va teniendo educación como estructura, como sector. Ciertamente este año ha sido un año relativamente complicado, pero al 2021 nosotros tenemos algunos compromisos. Tenemos que llegar a la universalización de la primaria, por ejemplo. Entendemos que por ahí inicial están por el 87%, secundaria está, bueno, en una situación un poco más complicada. ¿Cómo vamos en primaria? A ver, en primer lugar, si tenemos que reconocer que la evaluación es un proceso que orienta a la mejora continua, entonces la política de la evaluación docente es una política que debe implementarse desde el sector, el ente rector, que es el Ministerio de Educación. Obviamente hoy hay un tema todavía de discusión, si el instrumento es el más indicado, si la forma de evaluación que se va a implementar es más el indicado, pero creo que esto es un proceso de construcción. O sea, por primera vez en el país se va a hacer una evaluación de desempeño que de alguna manera también puede coadyuvar a mejorar el desempeño, el desenvolvimiento en nuestros docentes. Sé que seguramente hay que mejorar y este proceso seguramente ayudará. Y creo que esta... En esa modalidad, ciertamente, o sea, es claro, la primera aparentemente. Claro, pero la idea es constante. Claro, obviamente, ¿no? La evaluación, además, cada sesión de aprendizaje que hace el maestro y yo como profesor, es una reflexión permanente si lo desarrollado coadyuva a mejorar los aprendizajes en nuestros estudiantes. Y obviamente esa misma política el maestro ejerce también con los estudiantes, porque obviamente el maestro tiene que medir, o entre comillas, ver cómo avanza el estudiante en desarrollar los aprendizajes, y definitivamente esas evaluaciones no son pues coercitivas, no son punitivas. Entonces hoy hay que entender que evaluaciones es un proceso permanente. Lo que sí el Ministerio de Educación
debería tener reglas claras si realmente este mecanismo meritocrático de ascensos, este mecanismo de avance en las escalas magisteriales debe generar las condiciones adecuadas en honestidad, en responsabilidad, en pertinencia fundamentalmente, y de tal manera que si queremos mejorar las condiciones y calidad de vida del maestro, ubicándolos en escalas y donde él a partir de su esfuerzo pueda tener mejores condiciones e ingresos económicos, también el Estado debe dotar de mayor número de cupos, mayor número de plazas. Eso se entiende, o sea, lo que se quiere tener en claro es que hoy la evaluación no va a ser una evaluación relativa ni siquiera a las capacidades académicas de los docentes, va a ser una evaluación relativa a su capacidad de gestión en clase. Los van a evaluar cómo son y cómo están a desarrollar sus clases. No les van a decir, señora, cuánto es la raíz cuadrada de 2 por 2, no le van a pedir cuestiones académicas que deberían ser imprescindibles. A ver, acá hay un tema que había que tener claro. El desempeño del maestro en el aula, el desenvolvimiento del maestro en el aula está asociado a su formación. Desde luego, un maestro o un profesor para estar al frente de los estudiantes o acompañando o facilitando el aprendizaje de los estudiantes, tiene que tener en primer lugar una formación inicial. Y la formación inicial está asociada digamos, a la formación científica, digamos, en la especialidad, en el nivel, en la modalidad, y luego al desenvolvimiento pedagógico, en las fortalezas pedagógicas, en los procesos pedagógicos, en los procesos, digamos, cognitivos que hay que desarrollar en los estudiantes. Entonces, desde luego, obviamente, la evaluación es un proceso discutible, siempre. O sea, la evaluación siempre va a ser un problema. ¿Por qué? Porque la educación forma parte de un proceso, obviamente, dialéctico, en el cual la evaluación siempre va a ser un mecanismo, digamos, de discusión, porque no hay una fórmula que diga que a un estudiante o a un profesor hay que someterlo a estos mecanismos, a estos protocolos, a estas reglas, y por ende va a devolver. No. El resultado que te devuelve la evaluación tiene un efecto importante, que es la reflexión del proceso para la mejora continua. Podría estar a viabilizarse todo un sistema de evaluaciones relativos a las exigencias de los maestros, pero ¿cómo se les garantiza a ellos que no es una situación de que viene el gobierno de turno y que los saca simplemente porque quieren colocar a las personas de su entorno? Bueno, yo creo que al decir gobierno de turno es la responsabilidad en el momento de implementarla, porque al final la ley de la reforma magisterial es un compromiso que tiene el Estado de mejorar el servicio educativo, generar las mejores condiciones de educabilidad y responder, ¿no es cierto?, a las exigencias que necesita, digamos, el servicio para, obviamente, prestar una adecuada, digamos, o desarrollar una adecuada educación, ¿no?, a los ciudadanos o a los hijos o a los estudiantes en la edad escolar correspondiente. Entonces, yo creo que es un tema que hay que seguir implementando. Lo que tiene que pasar es que hay que revisar las políticas que se están implementando dentro del marco de las políticas que se implementan en el país, Proyecto Educativo Nacional, Plan de Mediano Plazo, etcétera, etcétera, de tal manera que esto se vaya acompañando con la mejor inversión, porque hoy la inversión en educación es la más baja en América Latina y en el mundo. Es uno de los pocos países que invierte poco en educación. Yo creo que tiene que irse avanzando en invertir en educación, pero una educación de calidad, que no solo sea de formas, de cosas que se puedan ir añadiendo y que no tienen sostenibilidad, sino que tiene que irse a una inversión más de fondo. Por ejemplo, necesitamos fortalecer la formación continua de los profesores, entonces tiene que haber toda una política de formación. Necesitamos fortalecer la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, entonces tiene que haber toda una política de generar materiales educativos contextualizados, de acuerdo a una realidad concreta. Obviamente las políticas que se generan desde el Ministerio de Educación en este proceso de descentralización deben ser transferidas a las regiones. Luego de escuchar las palabras del director de Educación, vamos a hacer una pequeña pausa comercial
para poder estar a mostrar esta segunda parte que viene en nuestra tercera secuencia y para poder estar a hablar y entender un poco de todas las actividades que desarrolla la Dirección Regional de Educación, y vamos a hablar también del presupuesto, cosa que es muy importante para el desarrollo de las actividades. Estamos de regreso con C, Sociedad y Economía. Vamos a continuar a mostrarles la entrevista que hemos tenido con el director de Educación, quien en esta parte nos hablará un poco de los presupuestos, nos hablará de los logros que se han generado con los compromisos, con cumplir los compromisos para el inicio del año escolar. Se sabe que son Calca y Urubamba, me parece, las dos provincias que han generado los mejores estándares. Se hará una premiación para las UGELs que han logrado estos beneficios. Se hablarán de 16 millones que se estará transfiriendo a las arcas de la Dirección de Educación, y esta a su vez a las diferentes UGELs por el logro de los compromisos de educación. A propósito de esto, el sector de educación, muchas de las personas en sus hogares consideran que educación de repente es uno de los ministerios que está más del lado de las presupuestaciones, por decirlo. Ya tenemos el presupuesto, ya se ha viabilizado todos los lineamientos para acceder al presupuesto. Educación tiene relativamente un poco menos que el año pasado. Un poco más del año pasado, pero un poco menos con respecto a la comparación de las cosas a las que podían estar accediendo. ¿Cómo vamos con respecto al presupuesto? Por ejemplo, las personas consideran que el presupuesto de investigación es el presupuesto de educación, que me parece que está en 1.4% del PBI de todo nuestro país. Pero educación es el segundo ministerio que tiene el mayor presupuesto. Y se están viabilizando todo un conjunto de mecanismos para poder ejecutar los mismos. Vamos un poco a la situación de la ejecución del presupuesto. Estamos en octubre, estamos prácticamente en la recta final, el último trimestre del año. ¿Cómo vamos con respecto al presupuesto? A ver, en educación en el país se invierte por encima de un poquito más del 3%, ¿ya?, del PBI. El 2016 tuvimos un presupuesto de casi 24.000 millones de soles, de los cuales incluso hubo un saldo presupuestal en el sector de más de 1.500 millones de soles, que no se ha gastado. Este año se ha disminuido a comparación del año 2016, y obviamente este recurso hoy tiene en educación, digamos en la región del Cusco, invertido o considerado en un presupuesto inicial de apertura de más o menos de casi un poquito más de 500 millones. Nosotros en ese rubro que se destina a educación, prácticamente el 85 a 90% es para pagar remuneraciones. Entonces, hoy tenemos un avance presupuestal en el sector de educación un poquito más del 70 a 73% en promedio. O sea, quiere decir que educación, todos los años ejecutamos, si no es el 100%, un 98, un 97, un 96 o un 95% de todo lo que está destinado. Quedando algún saldo de presupuesto, pero más que todo por algunos, recursos que por responsabilidad del Ministerio nos transfieren ya casi al final del año, y que incluso el 2016 no hemos podido, destinar para, pagar por lo menos la deuda social con ese saldo de presupuesto. Exactamente. Pero, desde luego, creo que ahí el Ministerio de Educación debería asumir la responsabilidad también de que quien conoce, de las acciones y de los procesos que se implementan en educación es el sector. Y por ende, los recursos que vienen solamente vienen para generar condiciones, en acciones centrales, pago de remuneraciones para los docentes, pensiones para los jubilados, algún rubro ya definido para el pago, por ejemplo, la deuda social, que es de acuerdo a la ley 30.137, cada año se va destinando un rubro ya determinado, no hay un monto que se vaya desembolsando. El tema, de otros gastos, por ejemplo, que no lo tenemos. Las aulas prefabricadas, por ejemplo. Las aulas prefabricadas no es nuestra responsabilidad. Eso es responsabilidad, por ejemplo, de PRONIET, del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que la tenemos que solicitar. Entonces, yo creo que en educación cada año siempre ha habido un manejo y ejecución presupuestal buena, porque casi hemos cumplido. Pero ojo,
dentro de ese presupuesto nosotros no tenemos recursos de inversión. En gestiones anteriores de la Dirección de Educación se había viabilizado la solicitud de las aulas prefabricadas, se han estado a distribuir a todas las regiones. ¿Y cómo va eso? ¿Hay todavía la posibilidad de tener estas aulas prefabricadas para poder abastecer a los sectores que relativamente no tienen la totalidad de infraestructuras o los presupuestos de PRONIE para construirles sus estructuras educativas? En los últimos años 2015-2016 hemos recibido casi una dotación de un poquito más de 250 aulas prefabricadas para toda la región, y eso obviamente viene desde el PRONIET en convenio con el gobierno regional, y lo único que hemos hecho nosotros es distribuir a las instituciones educativas que lo necesitan cuando están en proceso de construcción o por la vulnerabilidad. Paga incluso el transporte, claro. PRONIET paga absolutamente todo, el armado y todo. En el convenio obviamente están especificadas las condiciones, pero obviamente la transferencia en su momento obviamente no ha sido en su totalidad, pero sí ha habido la responsabilidad del gobierno regional en cogestión de los gobiernos locales para poder pues implementar a las instituciones educativas que necesitan de las aulas prefabricadas. Perfecto. Lo importante es que los jóvenes y estudiantes puedan tener todas las condiciones adecuadas para poder estar a desarrollar sus actividades. Señor director, ¿qué actividades tiene programadas en este último trimestre del año? A ver, estamos ya finalizando esta parte del año escolar con los planes específicos de recuperación de clases y con las actividades que tienen que ver, digamos, con los Juegos Deportivos Nacionales, que estamos ya en la etapa nacional, estamos con los concursos de las Olimpiadas Matemáticas, estamos con la Feria de Ciencia y Tecnología y fundamentalmente generando, digamos, algunas condiciones para, digamos, mejorar el servicio educativo. Yo quiero comunicar a la ciudadanía que la Dirección Regional de Educación del Cusco es la región que ha ocupado el segundo lugar en el presente año 2017 en cumplimiento de compromisos de desempeño como política, digamos, de una gestión por resultados. Hoy, en el presente año, tenemos una transferencia de más de 16 millones de soles a las diferentes unidades ejecutoras del sector educación. A comparación del año 2016, hemos cuatriplicado esta transferencia y este es el único recurso que sí podríamos decir que vamos a destinar para invertir en las sedes administrativas para mejorar las condiciones y en las propias instituciones educativas para dotar de algún servicio que pueda ser, digamos, generado desde este recurso que han conseguido las UGELes. Este creo que ha sido el resultado más importante que hemos tenido en el presente año. El primer lugar es la región de Tacna y el segundo lugar la región del Cusco. Exacto. Y el 24 de noviembre, obviamente, será convocado la Dirección Regional de Educación del Cusco con la unidad ejecutora de ANTA, la UGEL de Pichari Quimbiri y la UGEL Calca, quienes son los que han liderado en lograr estos resultados, a una premiación en el Ministerio de Educación. Perfecto. ¿Qué le parece si le recordamos ya prácticamente terminando nuestra entrevista a la población cuáles son nuestros compromisos? ¿Qué deben hacer los docentes o las instituciones educativas al inicio de año para alcanzar estos beneficios económicos? Fundamentalmente estos 20 compromisos son de gestión de las unidades de gestión educativa local. Y los compromisos a nivel de institución educativa son 5, que tiene que ver con la permanencia de los estudiantes, con la mejora de los aprendizajes, que tiene que ver con la convivencia en la institución educativa, con el acompañamiento y el soporte que se tiene que desarrollar al proceso educativo. En el tema de las UGELes tiene que ver con la asistencia de los estudiantes a las instituciones educativas, con la asistencia de docentes, de directores, la dotación de materiales educativos, la contratación oportuna de docentes, el reporte de los, digamos, de mantenimiento de las instituciones educativas, el tema de la mejora de los aprendizajes. Recordar que en la región del Cusco, en logros de aprendizaje en la evaluación censal 2016, el Cusco en matemáticas ha crecido en 10 puntos. Y en comprensión lectora, por primera vez hemos pasado el promedio nacional y obviamente hay todavía mucho por trabajar y creo que esa responsabilidad obviamente es asumida por la comunidad educativa. En primer lugar, felicitar la labor que hace el maestro, saludar, reconocer la mística, la vocación, el compromiso que tiene el maestro, a pesar de las dificultades que todavía hay que reconocer y hay que reivindicar al maestro, el maestro está comprometido a seguir mejorando en el aprendizaje de los estudiantes.
el involucramiento de la comunidad educativa, en este caso de los padres de familia. Deben ser el soporte importante en la gestión emocional de sus hijos, en el apoyo emocional, en el apoyo educativo que deben brindar. Y otro aspecto importante es el rol del estudiante, su responsabilidad, su compromiso, obviamente, para mejorar. Y la sociedad educadora juega un papel importante en la incidencia y en la sensibilización de las acciones colaterales que se tengan que implementar para la mejora del servicio educativo. Perfecto. Importante el logro que se ha alcanzado. Cusco es la segunda región en haber logrado este compromiso. Han sido merecedores de un presupuesto bastante bueno, el cual imagino se estará distribuyendo en este último trimestre, y ya se tiene pues programada un evento para la premiación de las principales UGELes que han estado a lograr esto. Señor director, ¿algo más que quisiera acotar a esta entrevista y de repente comentar a la ciudadanía del Cusco que lo escucha y que están muy atentos de la muy loable y noble labor que se realiza desde la Dirección Regional de Educación de nuestra región, y que, bueno, se evidencia que hay muchísimas cosas propositivas para toda la región del Cusco? Hay el compromiso y la responsabilidad desde el gobierno regional en invertir en educación. Más de 138 instituciones educativas con una inversión de más de 500 millones de soles se está construyendo en la región. Hay más de 20 instituciones educativas que por obras, por impuestos, también van a formar parte de la mejora de la infraestructura educativa. Somos más de 4.983 instituciones educativas públicas. Existe una brecha todavía de infraestructura por trabajar, de invertir. Hay el compromiso del gobierno regional en fortalecer el uso de las tecnologías de información y comunicación y su integración en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Prueba de ello es que hemos instalado 2 aulas inteligentes hasta el momento en la región, con responsabilidad social de las empresas privadas, caso Gilat, caso Samsung, por ejemplo, en Mollepata, en Anta, y en Ciencias aquí en el Cusco. Tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de poder coadyuvar, obviamente, a la mejora del servicio educativo, y sé que todavía hay mucho por trabajar, y ese compromiso de la sociedad, ese compromiso de los gobiernos, del gobierno regional, de los gobiernos locales y de todos quienes estamos comprometidos y respiramos educación, es obviamente para mejorar la calidad de la educación en el Cusco. Destination unknown, no, 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 no. I left my job, I lost my car and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown. Now I won't feel those heavy shoulders no more. My life got better now, I finally enjoy. Yes, all the people wanna come here and so. Come on and join us, you can do that now. Let's go. Follow me and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me, we can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, 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 unknown. Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a Sex, Sociedad y Economía, este programa que busca estar a mostrar un poco de las empresas y los empresarios en la región del Cusco. Y hoy día estamos visitando a Playbox, algo totalmente innovador, algo realmente maravilloso, algo que les aconsejo puedan estar a venir y a visitar Playbox. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Genial. Encantados de La realidad virtual es algo que en el programa hemos ido conversándolo muy
muy seguidamente, por decirlo de alguna forma, hemos estado a hablar de la realidad virtual, de los protocolos en Estados Unidos con respecto a la inteligencia artificial, realidad virtual, los trabajos y demás. Hoy la realidad virtual está en Cusco. Ahora, las situaciones de seguir el parámetro desde lo lejos que se ve los Estados Unidos o lo lejos que se ve Europa ya no es un problema. Hoy están en Cusco. Cuéntenos. En Cusco, sí. Tuvimos la idea de poner este negocio de realidad virtual. En el Cusco fuimos los primeros en Sudamérica de poner este negocio. No hay en Lima, o al menos en el tiempo que nosotros lo pusimos, hace 3 meses, no había en Lima. Hemos sido los primeros de poner en los pioneros en realidad virtual. Maestro, ¿quiénes vienen más? ¿Extranjeros, jóvenes, niños, adultos? De todo. Tenemos adultos, jóvenes, que son los que más vienen, niños, extranjeros. Tenemos un público numeroso de extranjeros, pero ya se están enterando los peruanos, cusqueños. Estamos haciendo promociones para ellos y vienen a visitarnos. Siempre tenemos público. Genial. Cuéntanos tú, ¿qué piensan las personas que visitan Playbox y ven lo real de la realidad virtual, ¿no? A ver, bueno, primero que nada, buenas tardes, ¿sí? En cuanto a lo que las personas piensan de Playbox, siempre de aquí sale una opinión muy positiva, con una opinión muy satisfactoria, ya que nosotros siempre tratamos de venderles el mejor de los servicios, la mejor calidad, ¿no? Y en cuanto a la realidad virtual, siempre se emocionan, es como entrar completamente a un universo totalmente distinto. Y siempre que juegan, se meten tanto en el juego que a veces se tiran al suelo, se ponen a jugar y se quedan súper impresionados con todo, ¿no? Claro, o sea, no es solamente esto de investigarlo en internet o investigar las cosas, seguir, no, hoy estamos aquí en Cusco y estamos conversando directamente con las personas que han hecho eso realidad. Cuéntenos, Playbox ha abierto hace 3 meses. 3 meses, claro. ¿Qué es lo que le ofertamos a la gente para que todos los cusqueños puedan venir también a Playbox? Bueno, tenemos cuartos de realidad virtual donde entran de 1 a 5 personas. Juegan 1 hora, la hora está costando 115 soles. No, que es un costo promedio. Y tenemos un promedio de 70 juegos, pueden jugar varios juegos en transcurso de 1 hora. Genial. Como juegos estamos hablando de qué? Paintball, estamos hablando de zombies, estamos hablando de qué? Estamos hablando de experiencias, tenemos juegos de experiencias para las personas que... Eso era lo que quería que nos expliquen un poco. Una cosa es la experiencia y otra cosa es el juego. Claro. En la experiencia no se interactúa, ¿no? Uno pasea, ve, pero no tiene los controles. Nosotros utilizamos 2 controles que son la prolongación de nuestras manos, de nuestro brazo, ¿no? Cuando lo utilizamos. Las experiencias, uno puede estar sentado y ver todo lo que sucede alrededor. Genial. Tenemos juegos como Dizzy Ride, que es una montaña rusa que he experimentado, que es increíble. Genial, realmente. Tenemos otras experiencias con mucho más efectos audiovisuales. Sensapeso, que se supone que es, ¿no? De acuerdo a la explicación que da en el juego, es vida después de la muerte. ¿Qué se siente después de morir? Es increíble, se superan varios planos, varios colores, niveles, se vuela, es increíble. Es una experiencia, ¿no? O paseando en el fondo del mar, hay un barco hundido, que es el Titanic, puede ser, y uno está caminando en el fondo del mar, se ve todo real, se acercan los peces, se ve hasta el mínimo detalle, uno puede tocarlos y se ve, pero es increíble la realidad virtual. Genial, es algo que realmente se los aconsejo, señores, a todos los cusqueños, vengan a Playbox. Estamos ubicados en Avenida Sol 627, al costado de Coricancha, al frente del Centro Cosco de Arte Nativo. Hoy por hoy las tecnologías están variando todos los parámetros de accionar, de marketing, de desarrollo, como ya lo hemos visto en Sociedad y Economía. Tienen una fanpage, tienen alguna forma digital de poder ubicarlos. Sí, tenemos dirección de Facebook, tenemos otra página de... A ver, sí, en Facebook nos pueden encontrar como Playbox Gaming Center y ahí tenemos toda nuestra página, nos pueden ver los videos de gente que ha venido antes, cómo es más o menos la realidad virtual y también ahí siempre nos pueden dejar un mensaje preguntando, diciendo si van a venir, ¿no? Y también tenemos algunos contactos en el número de WhatsApp. Pónganse, yo voy a ser un cliente, seguro que sí. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Podemos viabilizar membresías, posibilidades? Pues eso ya será dependiendo con la visita. Cada cierto tiempo sí, sacamos promociones. Genial. Inclusive a los que vuelven les damos unas promociones especiales, les hacemos descuentos.
Genial, ya lo saben, a todas las personas en Cusco, realmente aconsejable Playbox en el centro de la ciudad, Avenida El Sol, al frente del Centro Cusco de Arte Nativo. Algo más que quisieran contarnos de la realidad virtual. Hoy día hemos tenido en C Sociedad y Economía, por ejemplo, al director regional de educación. Hemos hablado de educación, de los presupuestos, hemos hablado de los parámetros del trabajo que llevan los docentes y muy de la mano que vayan los juegos. Y la educación en la generación anterior no era así. Hoy por hoy es una situación donde los juegos, la interactividad, la participación mejoran el desarrollo y el aprendizaje de los chicos. Cuéntenos algo al respecto de esto. Tenemos juegos educativos también. Alberto, ¿qué tienes más experiencia atendiendo? A ver, con respecto a lo que me dices, sí tenemos bastantes juegos en cuanto a lo que es el ámbito más o menos educativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno, lo que es el Google Earth, pero en versión de realidad virtual. Entonces tú puedes irte a cualquier parte del mundo y gracias a esta versión de realidad virtual te aparecen anotaciones en las cuales te dicen en el pasado era tal sitio, en este lugar ha pasado tal acontecimiento importante. Y aparte, como también le comentamos, hay otros juegos que son, digamos, más de interacción, como uno es de pintar en 3 dimensiones. Entonces tú puedes crear ahí tus obras, las puedes guardar y te las puedes guardar. Esculturas. Exacto. O sea, uno puede crear su propio arte y queda perpetuado en la tecnología para siempre. Ahora, el detalle radica en esto también. El hecho de poder irse, no sé, a París, al Museo del Louvre, o irse a la Torre Eiffel y conocerla, en realidad pagarse $1.200 en ir y volver de París, un poco caro. Venimos y jugamos aquí en Playbox y podemos ir a puedes recorrer todo el mundo, todas las ciudades. Puedes recorrer tu casa en Lima, estás ahí en la calle, ves a tus vecinos, es increíble. Genial. Es increíble. Genial, realmente algo maravilloso, algo que les aconsejo a todos en Cusco. Algo que quisiéramos agregar, de repente invitarlos, acá a la Avenida El Sol, 627 al frente del Centro Cusco de Arte Nativo. Hemos visto una de las nuevas empresas en Cusco, un emprendimiento realmente genial. Señoras y señores, Playbox está en Cusco. Vamos a regalarles a las personas que nos escriban al fanpage de C Sociedad y Economía, vamos a regalarles, gracias a la empresa Playbox, una experiencia de realidad virtual. Escríbanos, díganos qué les parece lo más trascendental de la realidad virtual y nosotros les estaremos regalando la experiencia en Playbox Gaming Center. Ya lo saben, escríbanos y estaremos comunicándonos con ustedes por nuestras redes sociales. Continúen con la programación de RTV El Diario, síganos por nuestras redes sociales, no se olviden de, o recuerden amigos, escribirnos qué es lo más maravilloso de la realidad virtual y nosotros le estaremos regalando una experiencia en Playbox Gaming Center. Nos vemos el día de mañana.